Bueno, habíamos hablado de que los dos tipos de filtros, los dos tipos de categorías, más bien, o las dos categorías se dividen en filtros pasivos y filtros activos. Entonces vamos a precisamente iniciar esa parte con lo que son filtros pasivos, ¿verdad? Pasivos quiere decir entonces que se componen únicamente de RLs y Cs, ¿verdad? Estos filtros tienen su utilidad todavía hoy día, son filtros que tienen grandes utilidades, por ejemplo, altas frecuencias, ¿verdad? Altas frecuencias es común todavía tener filtros pasivos únicamente, no necesariamente los activos que tiende uno a pensar que son los que se utilizan hoy en día. En realidad va a depender de la aplicación y el tipo de frecuencia en la que estemos, el espectro en el que estemos. Normalmente van a encontrar filtritos sencillos, pasivos, en circuitos adaptados a un muestreo, por ejemplo, ¿verdad? Bajas frecuencias. Lo que se pretende, por ejemplo, es filtrar ruido blanco, cosas de ese tipo. ¿Okay? Entonces, bueno, filtros pasivos. Los filtros pasivos son RLs o Cs, como ya lo hemos mencionado casi que hasta el cansancio, ¿verdad? Y tenemos entonces cierta estructura. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un pasabajas? Esto ya lo vimos, digamos, lo vimos, no hicimos tanto énfasis, pero lo vimos. Entonces, normalmente vamos a tener un pasabajas pasivo cuando en un circuito RC se tome la salida en el capacitor, en C. ¿Okay? Esto es una forma de hacer un pasabajas, ¿verdad? Tomamos un RC y le definimos la salida en el capacitor. O en un RL, tomamos la salida, se toma, aquí que está rara la reacción cuando un RC se toma. La salida en R. ¿Okay? Estas son las dos formas de definir un pasabajas pasivo. O sea, es decir, yo tomo ya sea un RC o un RL y le defino las salidas respectivamente en C o en R, dependiendo cuál de los dos sea. Entonces, si tengo veamos por qué. Entonces, aquí tengo una fuente sinusoidal que hago con la paleta de trabajo a la par. Ok. Tenemos una señal sinusoidal. Tenemos una resistencia y un C, nada más. Eso ya ahí tenemos, de hecho, es vacilón, pero así de fácil aplica un filtro. Para ruido blanco, por ejemplo. Okay, entonces, ahí lo que estaríamos diciendo es, muy bien, yo estoy queriendo tomar la salida en el C y no en el R porque esto es un RC. Por aquí tengo entonces Vin en dominio del tiempo. Y la salida se tomará aquí. Vout en el dominio del tiempo. Más, menos. Ok, entonces analicemos. Esto implica que para determinar el H de omega de esta cosa, yo voy a decir que esto es Vout sobre Vin. Ok. Vout sobre Vin claramente es un divisor de tensión. En el cual tenía Vin multiplicado por eso, entonces me va a quedar solo eso para sacar la función de transferencia. Con eso me refiero al divisor de tensión, ¿verdad? Que sería 1 sobre J omega C entre R
más 1 sobre J omega C. Hasta acá me siguen, chicos. Ujú. Entonces vean que si saco a factor común este 1 sobre J omega C, elimino el de arriba y la función de transferencia de este circuito será tan simple como 1 sobre, si saco todo esto factor común me queda un 1 por ahí, más J omega RC. Y ya habíamos visto esto, sabemos que la frecuencia de corte de este polo es omega igual a 1 sobre RC. Entonces eso ya es bastante conocido, espero yo, donde o con omega de corte igual a 1 sobre RC. Esto sale de la forma canónica controlable, la forma canónica o estándar. ¿Ok? Bien, entonces, dicho lo anterior, analicemos un poco. ¿Cuánto es, por ejemplo, H de 0 de esa cosa? ¿Cuánto les da a ustedes? Sería 1, bro. Sería 1, ¿verdad? Corresponde con la tablita de arriba. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto les da H de omega C? Vean que esto es claramente, ¿verdad? Magnitud. Toda la magnitud de eso. Si yo 1 sobre raíz de 2. Correcto, correcto, porque vean que si yo reemplazo aquí omega C, es decir, omega por omega C y omega C es esto, aquí me queda un 1. Entonces me queda 1 más J. La magnitud de esta cosa es raíz de 1 al cuadrado más esta parte al cuadrado que como quedó J solito es 1, entonces me queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado 2, raíz de 2 abajo, ¿verdad? Entonces esto es 1 sobre raíz de 2. Y si evalúo esta cosa en infinito, entonces constante sobre infinito, 0, ¿verdad? Aquí no se me indefine. En algunos casos sí se indefine y hay que hacer el hospital. ¿Ok? Espero tengan claros todos los conceptillos de cursos anteriores, porque sí se ocupan, no para la clase, sino para resolver ya problemas. ¿Ok? Eso sería entonces eso, ¿verdad? Y con una respuesta claramente, va a ser aquí chiquitita, ¿vale? No hace falta que andemos tanto en eso. Aquí así, donde este puntito corresponde a 1 sobre RC. ¿Ok? Esa frecuencia y esto es 1. Y esto es H de omega magnitud. Muy bien, entonces ahora vamos con lo que son filtros pasa altas. Ok, pasa altas. Entonces, por definición, el filtro pasa altas se da cuando de un RC tomamos la salida en R. Okay. Tomamos la salida en R. O de un RL tomamos la salida en el inductor. Okay. Tomamos la salida aquí en L. Esas son las dos formas de lograr un filtro pasaltas pasivo. Entonces, bueno, vamos a hacer, obviamente vean que aquí solo hice un ejemplo. Y por acá iríamos similar. Tendríamos entonces la salida, si hago un RC, hay que darles vuelta a estos amigos de acá. Porque aquí iría el C y aquí iría el R o la R. Ok, entonces sería algo así, tomando la salida desde la R con el C por acá.
y la R acá. Entonces, muy bien, H de omega acá estará dado por V out entre V in. Ok, y esto es un divisor de tensión, claramente. Está R arriba, entre R más 1 sobre J omega C. Acá es distinto porque a la hora de sacar esto, se complica un poquillo la parte de arriba. Nos quedará J omega RC, ¿verdad? Porque saqué esto a factor común. R, perdón, 1, el 1 de acá, más J omega RC también, J omega RC. Esa sería entonces la solución de eso. Aquí sí, digamos, cuando haga uno la evaluación de infinito sobre de infinito, ¿verdad? Pues quedará infinito sobre infinito y hay que resolver por L'Hopital. Pero bueno, básicamente, si nosotros sacamos la magnitud de esto, H de omega será igual entonces, esto en magnitud es omega RC y esto en magnitud de la raíz de 1 cuadrado, queda 1, más esto cuadrado que es omega cuadrado R cuadrado C cuadrado, ¿ok? Omega RC todo cuadrado. Entonces, si nosotros evaluamos esta cosa en omega C, ¿verdad? Pongámoslo por acá. H de omega C, la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte de esto es 1 sobre RC, que queda cuadrado cuadrado, pues es fácil ver que esto nos da 1 sobre raíz de 2, que es la más fácil de ver luego. Si lo evaluamos en 0, nos quedará 0 sobre 1, ¿verdad? Como esto es un pasaltas, corresponde a que el H de H de 0 nos dé 0 y el H de infinito, por fuerza hay que hacerlo por L'Hopital, ¿verdad? Este nos dará infinito. Vean que no es difícil ver que eso da infinito. Perdón, da 1. Da 1. Entonces este será el comportamiento de un pasaltas. Tendrá una grafiquita. Nuevamente, que nosotros dijimos que esta cosa iba a ser como así. Y este es el espectro. Ok, ¿dudas, chicos, hasta acá? ¿Está claro? No, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces quedan pocos, quedan solo el pasabanda y el pasaltas antes de iniciar los activos, que esos sí son un poquillo más entretenidos, digamos. O sea, no es que estos no sean entretenidos, son muy chuzos, pero son fáciles de analizar, ¿verdad? Entonces pasa bandas. Entonces por acá vamos a decir que el pasabandas lo voy a formar. ¿Cómo venía yo escribiendo eso con azul? Ok, lo voy a formar con claramente, chicos, yo no puedo tener un pasabandas si no tengo un RLC. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que no puedo tener un pasabandas sin un RLC? ¿Qué piensan? Perdón. Porque Ahí. usted tiene como que tener un espectro, un rango, en el que usted tenga que como determinar cuáles frecuencias entran y cuáles no. Y según la lógica que voy como absorbiendo en este momento, Ujú. al combinar un circuito con un capacitor o con un inductor, se puede obtener como ese rango entre alto y bajo. Oh, muy bien, Andrés, muy, muy bien. Y además recuerden que existe el concepto de resonancia, ¿verdad?
Entonces el concepto de resonancia es el que nos da ese piquito alto en una frecuencia determinada. Pero muy bien, muy bien. Entonces acá siempre vamos a ocupar un RLC como mínimo para obtener un filtro pasabanda. Y a esta pasabanda se toma la salida en R, ¿verdad? Salida en R. Entonces quiere decir que tendremos algo como esto. Nada más que sí hay que agregarle por aquí el embobinado en serie. Entonces aquí tendremos entonces un RLC donde la salida es la resistencia. ¿Okay? Esa salida, si sacamos la función de transferencia, será también un divisor de tensión, ¿verdad? Esta salida entonces, vemos que H de omega para ese circuito es, bueno, R sobre R más J, ¿verdad? Omega L menos 1 sobre omega C. ¿Okay? Recuerden el concepto de resonancia, ¿verdad? Esto sería una resonancia serie tomando la salida en R. ¿Ok? Entonces, cuando estos dos sean iguales, vamos a obtener el punto más alto de eso. Y omega sub 0 acá es igual a 1 sobre la raíz de LC, tal y como ya lo vimos en resonancia serie, ¿verdad? Que es tomar esto, igualarlo a 0 y de ahí despejar omega. Entonces ahí tendríamos omega C. La respuesta de esto, en términos de frecuencia, espectro de frecuencia, es algo ya bastante discutido en la clase. Ya aquí estamos lloviendo sobre mojado, más bien porque esto sería algo así, ¿verdad? Donde por aquí podríamos tener quizá omega 1, aquí omega 2, y por acá este punto de omega sub 0, donde esto es 1. Esto es H de omega en el espectro. ¿Ok? Esto es entonces la respuesta de un filtro pasabanda en frecuencia. Aquí esto es 1 sobre raíz de 2. El rechazabanda, que es, vamos a definirlo muy simple, será entonces algo así. Un RLC con la salida en LC. ¿Ok? Es decir, la salida están estos dos juntos para rechazar una banda. Y su respuesta claramente sería el inverso de esta. Sobre raíz de 2, omega 1, omega 2. Y esto sería omega 0. Bueno, eso supongo que no hay dudas, a no ser de que alguien me indique algo contrario. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? No, está bien. Bueno, gracias, Denis. Vamos entonces con un ejemplito ahora sí, ¿verdad? Esto sería el circuito que les voy a dar, ejemplo. Y a partir del ejemplo vamos a decir, determine el tipo de filtro. El tipo de filtro. Y calcule la frecuencia de corte. ¿Okay? Entonces vamos a partir de algo como, vamos a basarnos en este tal vez. Ok. Nos vamos a basar en este y vamos a decir que
los valores de R, RC y L son respectivamente R2K, L 2 henrios y el capacitor es de 2 microfaradios. Ok, ¿qué harían ustedes, chicos? Sacar la función h. Sacar la función h. ¿Cómo harías eso, Andrés? Habría que interpretar, bueno, habría que pasar los componentes a sus funciones de impedancia, primero que todo. Ok, entonces lo primero sería eso. Esto es igual a 1 sobre J omega C y esto es igual a J omega L y esto es R. Ok, ¿y ahora? Ahora se hacía h es igual a la salida entre la entrada. Ok, H, digamos que de omega es igual a salida entre entrada, que sería V out sobre V in. Ok, y esto es un divisor de tensión. Entonces ese divisor de tensión es esto, más la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Entonces es C en paralelo con R sobre L. No, perdón, aquí estoy haciendo algo pésimo, pésimo, pésimo. Ese está bien porque ese es R. Pero aquí esto es XC sobre XL más XC paralelo con R. ¿Sí? Entonces, si yo interpreto esto como HDS, ¿verdad? Para conjuntar esto en una sola variable, entonces nos queda que normalmente esto es, bueno, nos conviene sacar esto por aparte, me parece. Entonces esto por aparte es ok, entonces sería el paralelo entre R es R por 1 sobre J omega C entre R más 1 sobre J omega C. Correcto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Y esto yo lo puedo pasar incluso de una vez. Es que ve que cuando uno maneja esto algebraicamente es mejor poner la S. Esto puedo pasarlo a R sobre 1, no, perdón, por 1 sobre SC entre R más 1 sobre SC. Esto es igual, saco el 1 sobre SC a factor común para eliminar el de arriba. Esto es igual a R sobre 1 más SRC. Okay. Y luego meto eso en la función principal, que ya la traigo en términos de S, entonces, y por lo tanto, H de S es igual a este paralelo, que sería R sobre 1 más SRC entre XL, que habíamos quedado que era, esto es esto mismo. Entonces, si lo paso a 1 sobre, no, disculpen, estoy bien perdido, es aquí arriba. Esto es igual a SL, ¿ok? Pues para irnos acostumbrando a la plus de una vez, ¿ok? Ya vamos para la plus, esto es la plus. Tratamos esto de esta forma, S, SL más R sobre
1 más SRC. Ok, esa sí es HDS. HDS la podemos simplificar, ¿verdad? Sacando 1 sobre 1 más SRC a factor común para volarnos y nos queda solito el R arriba. Y aquí abajo nos va a quedar entonces, vean qué curioso, porque queda el factor R solito, ¿verdad? Aquí a lo último. ¿Ok? R. Y se nos va a distribuir SL por 1, SL por SRC. Entonces ahí va a quedar un factor cuadrado, S cuadrado. Aquí es donde es más sencillo manejar S que J omega, ¿verdad? Porque si no se vuelve ahí un poco engorroso. Entonces queda S, cuando multiplico este factor, S por el de acá sería S cuadrado, RLC, RLC, ¿ok? RLC, más el otro factorcito que es SL solillo, SL solillo, más R, que fue lo que me quedó ahí. ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Ok, gracias, Fátima. Vamos entonces a decir, ok, ya yo tengo esta cosa, ¿verdad? La propuesta inicial era determine el tipo de filtro y calcule la frecuencia de corte. Ok, entonces el tipo de filtro, la única forma que yo tengo de determinarlo es hallando la magnitud de la función de transferencia y evaluándola, porque gracias a la vida esto es orden 2. Ok, entonces no tengo que graficar en bode todavía. Entonces esto es, a no ser de que me lo pidan, ¿verdad? Que eso también podría pasar. Entonces, H de omega, ya no ocupo tratarlo como S porque ya la algebraicamente ya la manipulé. Entonces esto sería igual a la magnitud de arriba, que es R, ¿ok? Entre la magnitud de abajo. Vamos a ver quiénes tienen componente imaginario y quiénes tienen componente real. Como lo pueden ver, este amigo de acá es J omega L. ¿Ok? Esto es puramente real y esto es un J omega al cuadrado. ¿Qué pasa con eso? Sería real también. Sería real, muy bien, sería real, ¿verdad? Y sería real entonces solamente que negativo, ¿verdad? Entonces ahora sí, yo puedo descomponer esto, o esto más bien de abajo me queda como, voy a omitir esta parte un toquecito, lo de la magnitud, para que no haya pasos ahí intermedios que luego generen alguna dudilla cuando estudian. Entonces, eso en h de omega sería las partes reales, que sería R, menos, por el menos que surgió de acá, menos omega cuadrado RLC, ¿ok? Y más J omega L. Entonces, así se hizo, así se hizo H de omega. Entonces, ahora sí, ya es más fácil sacar la magnitud de H de omega. Que es la parte de arriba real. Que fue que no elegí el shape. Ok, y la raíz de la parte real cuadrada, que sería R menos omega cuadrado RLC cuadrado, más la parte imaginaria cuadrada, que sería omega L cuadrado. Ok, si evalúo esta cosa en 0, Ya dar uno, profe. dar 1, ¿verdad? Bueno, si evalúo esta cosa en infinito, vean que acá queda infinito, infinito, constante sobre infinito, 0. Entonces esto nos indica que es un
¿Qué tipo de filtro es ese? Pasabajas. Esto es un pasabajas de orden 2. ¿Ok? Entonces, por ahí está bien. Lo podríamos sacar así, ¿verdad? Sin saber la frecuencia de corte, pero es que la frecuencia de corte no la tenemos, ¿verdad? No tenemos cómo determinarlo. ¿Qué habría que hacer para sacar la frecuencia de corte de eso? Graficar algo de profe. Mm, pues es una opción, ¿verdad? Es una opción, pero entonces para poder graficar bode habría que sí, darle valores a todo eso. Sí se podría hacer por ahí. Eso sería una opción. La otra es aplicar mera teoría, ¿verdad? Porque es de orden 2. Digamos, hasta aquí no tenemos exigencia de aplicar bode, pero sí, se puede hacer por bode. Si yo aplico mera teoría, omega C es frecuencia de media potencia. ¿Ok? Esto significa que si yo evalúo esta cosa como potencia, eso sí, ¿verdad? Como potencia, es decir, para evaluar esta cosa como potencia, yo tengo que hacer esto, omega C cuadrado. Recuerden que así como está expresada, ya sea en tensiones y corrientes, que de hecho está expresada como tensiones, ¿ok? Para pasarlo a potencia tengo que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Recuerden eso, porque es aquella cosa de que uno es 20 logaritmo de lo que está en el polo, ¿verdad? O cero, y el otro es 10 logaritmo de las potencias. Entonces ahí hay que expresar esa cosa al cuadrado para poder hallarlo como si fuese potencia. Entonces, si fuese potencia, esto lo igualamos a 1/2, ¿ok? Y al multiplicar o al elevar todo esto al cuadrado, se me va la raíz. Entonces quedaría R menos omega cuadrado RLC cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Si yo también hubiese podido solucionar esto sin elevar esto al cuadrado. Pero entonces, si yo no elevo esto al cuadrado, hubiese tenido que hacerle 1 sobre raíz de 2. Para igualarlo a 1 sobre raíz de 2. Entonces, convenientemente, yo lo hago al cuadrado, suele ser más simple. ¿Verdad? Suele ser más simple. Y entonces esto, ¿verdad? Esto me va a dar definitivamente un valor de omega C. ¿Verdad? Entonces, bien, ahora esto es 2, pasando esto para el otro lado. 2 igual, y este para allá. Ahí está R cuadrado a dividir. Entonces, vamos a ver, nos quedaría, al pasar esta R cuadrado a dividir aquí, vean que esto es R cuadrado, bueno, R menos WC y todo contiene R y está elevado al cuadrado. Entonces, si yo divido por términos, esto va a eliminar la R. Entonces, me va a quedar 1 menos omega cuadrado LC cuadrado. Pero el otro lado si no me pude deshacer de ella. Sería entonces algo así. Omega C, C, L entre R porque todo está al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer de ahí? Resolver esa ecuación, ¿verdad? Si resuelvo esa ecuación y me traigo los valorcitos estos, ahora sí, a veces uno le mete los valores de pura entrada y yo no sé si sea tan conveniente. A veces es mejor esperarse y hacerlo en literales y al puro final meterle los valorcitos. Entonces, esto incorporado ahí sería 2 igual a, tenemos aquí 1, 1
menos, vamos a ver cómo sería, 1 menos omega c cuadrado, L por C. L por C es 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 10, 4 por 10 a la menos 6, porque eso es micros, ¿verdad? 4 por 10 a la menos 6 cuadrado. Y más, vamos de nuevo, sería omega c cuadrado por, o bueno, lo que es lo mismo, dejar el omega c adentro y hacer L entre C. L entre R, perdón, L entre R es 2 entre 2, 1. 1 entre 1 por 10 a la 3 da 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 cuadrado. Pueden meter esto a las cálculos y ver cuánto da omega c. Tiene que dar dos valores, uno está correcto y el otro no. 742.25, mi profe. Radianes por segundo. 742.25. Ok, respuesta. Omega c es igual a 742.25 radianes por segundo. ¿Y la mala? ¿Cuánto te dio la mala? La mala me da 0. Ok, listo. Entonces es esta, check. ¿Todo el mundo entendió? ¿No se nos quedaron perdidos? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Está bien, profe. Pura vida. Entonces ahora sí vamos con filtros. Ya ahí terminan los filtros pasivos. Vamos con filtros activos y creo que ya se me está yendo mucho tiempo en esto. Creo que hay que acelerar un pelín. Ok, un pelín. No, nada más para no atrasarnos porque vamos muy bien de tiempo. Ok, filtros activos. Ok, filtros activos. Muy bien, hay varias cosas que decir sobre los filtros activos. Lo primero es que en la práctica, digamos, se escoge esto cuando yo ocupo, cuando yo ocupo normalmente ganancias. Es decir, yo no ocupo que la magnitud sea 1, sino que ocupo ganancia mayor a 1, ¿verdad? Ganancia mayor a 1. ¿Por qué tiene que ser con activos? Porque los pasivos no agregan energía. Mientras que los activos, y gracias a su fuente de alimentación externa, pueden agregar energía a un circuito. Entonces podrían darme una ganancia. ¿Okay? Otra razón por la que yo quisiera optar por algún filtro activo es que normalmente una bobina podría ser muy grande en un pasivo. Okay, entonces otra razón para probablemente elegir un activo en lugar de un pasivo. Normalmente los elementos pasivos son ineficientes para frecuencias por debajo del ámbito del audio. Entonces ocuparíamos por ahí un elemento activo para poderlo hacer en ese caso. Desventajas de un filtro activo podría ser que requiere alimentación extra, ¿verdad? Requiere siempre una fuente externa. Después de una pequeña desventaja, pero bueno, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, ventajas. Vamos a poner 1 y podemos enumerar un montón. Más pequeños. Pueden ser circuitos más pequeños. O son circuitos mucho más pequeños. Por esta razón, ¿verdad? Una bobina podría ser gigante para una aplicación específica. Pueden ser más baratos.
Mandar a hacer una bobina de este tipo, créanme, sale caro. Ok, son integrables. Nada más imagínense ustedes que, bueno, ustedes y yo, porque a mí también me gusta estos audífonos nuevos, ¿verdad? Que nosotros usamos de Bluetooth para no tener cable. Esos audífonos probablemente tengan una serie de filtros que no pueden ser pasivos, ¿verdad? Probablemente a la frecuencia a la que trabajen sean frecuencias en las que se ocupe una bobina muy grande, por lo tanto se hacen activos. Bueno, ganancia, tendríamos otra ventaja que a la vez además de tener ganancia, tenemos G y a la vez la misma respuesta con frecuencia que un pasivo, ¿verdad? Pueden combinarse, otra cosa importantísima. No sé si han escuchado hablar pero de qué es un seguidor, pero pueden combinarse con seguidores. ¿Cuál es la ventaja de los seguidores? Los seguidores le ofrecen a uno una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces, esa característica hace que uno pueda acoplar circuitos sin tener pérdidas en las señales o atenuaciones en las señales cuando uno no quiere atenuarlas, ¿verdad? A nivel práctico, su límite de operación hace muchos años era de 100 kilohertz. Hoy día eso está muchísimo más alto. Ya hay operacionales que trabajan en el orden de los megas, gigas, etcétera. Esto ha mejorado mucho. Rara vez en un circuito de filtrado activo se ve una bobina, pero podría pasar. Es muy raro en realidad. Son físicamente muy grandes, como se los decía. Si se quiere un filtro pequeño en tamaño para bajas frecuencias, es mejor que sea activo. Los filtros activos brindan, como les decía, grandes ventajas como la impedancia de salida, que es muy baja, y la impedancia de entrada, que es muy alta, ¿verdad? Entonces, por ahí esa sería la introducción. Para esto hay una topología. ¿Okay? Vamos a hablar de la topología. ¿Saben qué es una topología? ¿Alguien conoce la palabra topología? ¿La ha escuchado ya sea en matemáticas o en cualquier otra cosa? No, bueno, una topología, les voy a leer la definición formal matemática. Bueno, en la rama de las matemáticas se dedica a estudiar las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalterados por transformaciones continuas. ¿Ok? Esa es la definición matemática y simplemente se la leí. Ahora bien, si trasladamos esa definición muy formal a la electrónica, una topología la podemos definir como un diseño preestablecido de red. En esa definición que les leí de la matemática dice o contiene la palabra inalterados, es decir, es algo que no cambia, ¿verdad? Que se puede ir modernizando, se puede ir actualizando, pero su base es inalterable, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a decir que su estructura base no se altera con actualizaciones. Vean qué vacilón, ¿verdad? Porque es una cosa que no cambia, pero se puede actualizar, ¿verdad? Se le pueden hacer variaciones siempre y cuando su estructura base no varíe fuertemente. ¿Okay? Vamos ya al grano y dejemos de hablar de qué es para que ustedes más o menos puedan asociarlo. Para un filtro activo, la topología o estructura base estará basada de la siguiente forma. Tendremos por acá una impedancia de entrada conectada a un amplificador operacional en su entrada
inversora. ¿Ok? Y esta, a su vez, tendrá una retroalimentación. Retroalimentación es que una de las entradas esté conectada a la salida, es decir, esté retroalimentada mediante otra impedancia. ¿Ok? Que como ya les dije, está retroalimentada a la salida. ¿Ok? Y para cerrar la estructura base de esto, vamos a tener que la entrada no inversora está referida a tierra. ¿Ok? Por supuesto que la señal de entrada y la señal de salida, ambas, estarán referidas a tierra también. ¿Ok? Entonces vamos a ver, esto será la señal en CA, en dominio en tiempo, V in de t más menos, y esta sería la señal de V out en el dominio en tiempo, referida a tierra también en la salida. A esta Z de acá, impedancia, se llama Z sub F. Esta F viene de feedback del idioma inglés, ¿ok? Y esta será Z sub I de input, ¿ok? ¿Está clara la topología, chicos? Pero esos amplificadores ideales igual. Sí, 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 para este curso, ¿verdad? Para un curso un poco más avanzado, pues probablemente ustedes ya analicen muchas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, podrían en otro curso más avanzado analizar que esto tiene una impedancia de entrada, Z-in. Además tiene a la salida una impedancia de salida, Z-out. Y esto entonces ya altera la forma de calcular las ganancias y altera otras cosillas, ¿verdad? Pero en este curso asumimos que todo es un mundo ideal, ¿verdad? Entonces asumimos que la tensión diferencial aquí es igual a cero, asumimos que las corrientes de entrada son iguales a cero, asumimos que la impedancia de salida es muy, muy baja, asumimos que la impedancia de entrada es muy, muy alta, etcétera, ¿verdad? Para efectos de este curso sí es ideal, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Claro, con mucho gusto. Entonces, si es ideal, la tensión diferencial entre este punto y este punto es cero. Entonces, como es cero, es como si yo tuviese lo que llama la gente una tierra virtual. ¿Ok? Una tierra virtual ahí. Lo que pasa es que ese concepto personalmente a mí no me gusta usarlo porque no siempre se cumple. Algunas veces esto estará atado a alguna otra cosa, qué sé yo, por aquí tendrá una impedancia, taca, 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 etcétera. Entonces no necesariamente eso está en cero voltios. Se cumple la mayoría de las veces, pero no en todas las ocasiones. Entonces yo no le llamo tierra virtual, simplemente analizo que es un amplificador operacional visto como ideal, que este punto es el mismo que este y eso es más que suficiente para un análisis completo. Entonces, ¿qué pasa? Vean que si nosotros hacemos el análisis de este amigote de acá, vamos a decir que sencillamente la tensión de entrada vista como un fasor menos la de acá, que son 0 voltios en este caso, está pegado a tierra, entre Z de entrada es igual a 0 voltios menos la tensión de salida entre Z de feedback. ¿Ok? Z de feedback es la de retroalimentación. A partir de ahí, ustedes saben, ¿verdad? Que ese análisis pues, nos va a generar que por aquí hay una relación V out, V in que es negativa. Entonces, en otras palabras, véanlo así. Esto es I1 y como aquí se va a 0, esto será entonces I2, ¿de acuerdo? Ese será I2. Y esto corresponde a un análisis de nos. Que esto será I2. Ok, dicho eso, como la topología no cambia, ¿qué es lo que puede cambiar, chicos? Si no puedo cambiar la topología, es decir, no puedo alterar este cable y pasarlo por otro lado, lo que va a cambiar es esto. ¿Ok? Puede cambiar y esta puede cambiar también. ¿Ok? Entonces esas son las dos que puedo alterar.
Es decir, yo puedo actualizar esa cosa, pero no alterar la topología, entonces ya no estaría hablando de un filtro de esta forma, ¿verdad? Entonces vean que entonces, en términos generales, voy a decir que VIN sobre ZIN es igual a menos VOUT, o bueno, utilicemos solo la O para no hacer tanto enredo, VOUT sobre Z de feedback. Eso salió de acá, ¿ok? Sale de ahí. Por lo tanto, siempre vamos a tener una relación VOUT sobre VIN, es decir, una función de transferencia que equivalga a menos ZF sobre ZI. ¿Ok? En función de lo que yo ocupe, voy a alterar ZF o ZI para obtener algo que yo quiero. ¿Ok? Y esto entonces es básicamente H de omega. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el requisito? El único requisito para que esto sea un filtro es que ya sea ZF o ZI deben ser reactivos. ¿Okay? Uno de ellos debe ser reactivo. Entonces, si ZF es reactivo, obtendré una respuesta. Si ZI es reactivo, obtendré otra respuesta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué quiere decir que sea reactivo? Que sea un capacitor o un inductor. En O este un caso. inductor, ¿verdad? Pero ya escuchamos por allá que el profe dijo que era muy poco común tener inductores. Entonces, en términos generales, que sea reactivo quiere decir que se combina, sería una R combinada con una C, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí yo en paralelo, por ejemplo, tenga una R con una C o en serie, o que aquí yo tenga una R o una C en paralelo o en serie en la entrada, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es básicamente la introducción a filtros activos. La próxima clase finalizaremos esto muy rápidamente e iniciaremos la clase. Entonces, chicos, que tengan muy buen día y gracias por asistir. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Mucho gusto. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Con gusto. Hasta luego.